Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Alarga al pobre tu mano para que seas plenamente bendecido. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido domingo, Día del Señor, domingo 14 de marzo. Y les quiero compartir la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 3, versículo 14 al 21 del evangelista San Juan. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 4 ideas quiero compartir con ustedes de este texto que el Señor nos coloca hoy para meditar en este domingo de Cuaresma. Primero, todo el que hace el mal odia la luz, dice el texto del Evangelio. Necesitamos hoy una ecología, pero del espíritu. Así como se habla de la ecología, y la ecología se encarga de proteger, cuidar, descontaminar el medio ambiente, también hoy necesitamos una ecología del espíritu, porque estamos en un ambiente espiritual contaminado por la mentira, contaminado por el engaño, contaminado por la traición, contaminado por el egoísmo, contaminado por la infidelidad, contaminado por la soberbia, contaminado por el morbo, por la pornografía. Hoy el mundo produce, o mejor, este ambiente contaminado produce monstruos que son capaces de asesinar a los papás, que son capaces de asesinar a sus esposas, que son capaces de asesinar a sus hijos, que son capaces de abortar bebés, que son capaces de destruir vidas. Necesitamos descontaminar, limpiar nuestro ambiente. ¿Por dónde empezar? Por la casa. Papás, ¿qué ven sus hijos en la televisión? ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Qué ven sus hijos en internet? ¿Con qué amigos se relacionan? Necesitamos casas limpias, trabajos limpios, colegios limpios, instituciones educativas limpias, universidades limpias. Segundo, dice el texto que Dios envió a su Hijo para que el mundo tenga vida eterna. O sea, y pensar en la vida eterna nos hace pensar en que en este mundo estamos de paso. Pensar en la vida eterna nos hace pensar que tenemos que vivir como si estuviéramos extranjeros en este mundo, como si fuéramos extranjeros, como si estuviéramos de paso por este mundo, y vivir como extranjero o pensar mejor como extranjero a lo que me invita el texto, entonces me hace reflexionar y entender que tengo que no acomodarme a las cosas de este mundo. Como dice San Pablo en otro texto del Evangelio, vea, no os acomodéis
no se acomoden a las cosas del mundo. Es decir, este evangelio también nos está invitando a que no nos acomodemos a este mundo, a que tengamos un anhelo muy grande, un anhelo profundo. Nuestro anhelo no puede estar solamente aquí, en alcanzar metas, logros aquí. Tenemos que tener un anhelo que trascienda todo, un deseo que trascienda lo material, un anhelo y un deseo que no lo pueda saciar ninguna comida, ningún placer, ningún baile, ningún helado, ninguna alegría de este mundo. Dice San Juan de la Cruz hermosamente que así como los ciervos, es decir, los venados, huelen de noche, de lejos, el agua, la olfatean hasta que la encuentran, así tenemos que ser nosotros también los creyentes, dejarnos guiar por el aroma, por el deseo, por el olfato que nos lleve a la santidad, a encontrar la santidad en Dios para podernos salvar. Pero tercero, dice el texto aquí hermosamente, preciosamente, este texto que hemos leído de Juan, que todo el que crea en el Hijo, que el que crea en Él, tiene vida eterna. Y repite eso como 2 o 3 veces el texto. El que crea en Él tendrá vida eterna. Es decir, la palabra nos da vida. Hay una gran diferencia entre el alimento material y el alimento espiritual. El alimento material sostiene la vida, solamente no la produce, no la da. El alimento espiritual da, produce, genera, origina la vida. Y un ejemplo para esto, cuando uno come, o mejor, cuando uno tiene hambre, se alimenta, come, pero llega un momento en que ya se llena y dice, no quiero más, no me cabe más. El alimento espiritual, el alimento de la palabra, cuando uno empieza a alimentarse de Dios, a acercarse a Dios, sí, se le sacia el hambre, la sed de Dios, pero entre más se acerca a Dios, más ganas le dan de alimentarse, más deseo le dan de seguirlo. Es decir, no solamente sacia el hambre, sino que produce el hambre, nos da más sed y más ganas de alimentarnos de Dios. Eso lo va a decir el Salmo 19:7 precisamente, que entre más nos acerquemos a Dios sí nos saciamos, pero nos llenamos, pero se va a despertar en nosotros esa sed y ese deseo más grande de conocerle, de seguirle, de estar con Él. Eso lo descubrieron los grandes santos. Cuaresma es tiempo para esto, para pedirle a Dios que nos dé la gracia de tener hambre, sed de su palabra, de tener ese deseo, ese anhelo de querer alimentarnos siempre de Él, de querer estar en sus brazos, de querer profundizar más en su palabra para poder saborear y gustar todas las bendiciones que nos trae su palabra. Cuarto, el católico comprometido, el creyente comprometido, el cristiano maduro tiene que aprender a vivir en el ritmo del 2. Dice aquí el texto que cuando Cristo sea elevado en lo alto, es decir, en la cruz, ahí hay tristeza, pero después viene la alegría de la resurrección. Ser cristiano maduro, ser católico comprometido, ser persona de fe, es vivir en ese ritmo del 2. Hay momentos de tristeza, pero también van a haber momentos de alegría. Dice el libro del Eclesiástico, por allá en el capítulo 3, que hay momento para todo, momento para alegrarse, pero también momento para entristecerse. San Pablo va a decir hermosamente, vea, sé vivir en abundancia, en riqueza, pero sé también vivir en la pobreza. O sea, el hombre de fe, la persona de fe, es el que sabe aprovechar el momento de tristeza, pero también sabe aprovechar los momentos de alegría. Sabe vivir los momentos de tristeza,
pero también sabe vivir los momentos de alegría. Sabe entender que para poder disfrutar de la alegría es necesario también a veces pasar por momentos de tristeza para poder aprender qué es la alegría, para poder aprender qué se siente en la alegría. Hay que aprender a vivir en la tristeza. Va a decir La imitación de Cristo, ese libro tan hermoso, un libro pequeño, La imitación de Cristo. No eres más porque te alaben, porque hablen bien de ti, pero tampoco eres menos porque te critiquen, te cuestionen, te juzguen. Aprendamos a vivir en ese ritmo del 2, a sacarle provecho a todas las situaciones de la vida para crecer, para madurar, para acercarnos más a Dios. Querida familia, feliz y bendecido domingo, Día del Señor, feliz y bendecida semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.